Claudia, nuestra solidaridad como equipo ante esta tragedia que están viviendo ustedes como familia y que nos tiene hoy aquí en esta entrevista. Muchas gracias, Iván. Aquí estamos para seguir apoyando a que la verdad llegue a todos los hogares. Quisiera que nos contaras cómo fue el involucramiento de Roberto en las actividades de la rebelión pacífica de abril de 2018 en la ciudad de Jinotepe. Roberto tenía un programa de radio que se llamaba Renovación en Marcha en Radio Romance en Jinotepe, y ese programa ya tenía muchos años abiertos, tenía una buena cobertura, a la gente le gustaba escucharlo y hacía análisis político. Y en eso se metió, ese fue su aporte, hacer análisis político. En cuanto empezó la insurrección cívica ciudadana, él empezó a escribir en el blog y en su Facebook, a escribir reportajes de lo que estaba pasando y haciendo análisis de lo que estaba pasando y haciendo predicciones de cosas que podían pasar. Y desde allí empezó a tener problemas también y empezaron a llegar flyers amenazándolo. ¿Cuáles fueron en ese caso los detalles que les convencieron de que era necesario dejar el país y buscar refugio en Costa Rica? Ponían que Roberto Sancán y su mujer, ¿verdad? La mujer de Sancán y Roberto Sancán están organizando los tranques y están organizando todo, y ponían la dirección de la casa. Y eso nos dio mucha preocupación. Además amenazaban, hay que irle a pegar fuego a la casa o hay que pasar rafagueando la casa. Y eso nos preocupaba porque ya estaba pasando, ya estaban quemando casas, ya pasaban rafagueando casas. Entonces creímos en la amenaza y empezamos a buscar lugares seguros donde dormir o donde pasar el día. Hasta que tomamos la decisión de ya era insostenible y tomamos la decisión de venirnos para Costa Rica el 13 de julio. Luego de que se ejecutó la operación limpieza en Carazo, que fue el 8 de julio. Nosotros ya habíamos salido de Carazo. ¿Y vinieron solo ustedes dos o también otros miembros de la familia? Mis hijos salieron para Estados Unidos el 3 de junio. Luego que nosotros regresamos de la marcha en Managua, de la madre de las marchas, la marcha en honor a las madres de abril, nosotros vimos que la situación era demasiado fuerte y demasiado peligrosa y sacamos a los niños y nos quedamos nosotros dos todavía, sumándonos a la resistencia, como te digo, siempre en las marchas pacíficas, y Roberto desde lo que mejor sabía hacer, que era documentar, escribir y analizar. ¿Y hubo alguien que lo buscara a él pidiendo consejo dada su experiencia como militar? No, Roberto siempre estuvo en el análisis político. De ninguna manera, siempre sí le habló a la gente, y desde el blog y ahí en Facebook vos puedes encontrar los reportajes, y habló de protegerse, ¿verdad? De resguardarse en sus casas, de poner trabas en la casa por cualquier cosa, de salir a la calle en grupos y algunas estrategias, pero siempre en el marco cívico. Al venir y establecerse en Costa Rica, él como analista en temas de seguridad y acá, como digo, en el exilio, era una de las principales voces de denuncia de la represión y las violaciones a los derechos humanos. ¿Te preocupaba que él asumiera ese papel? Sí, me preocupó siempre, siempre, desde que estaba en Jinotepe, desde que él ingresa a la política de nuevo, porque él deja la política en 1990, él dice, ya no hay necesidad de la guerra, ahora vienen tiempos de paz, y él dice, no tiene ningún sentido que yo me quede en el ejército, y él pide la baja del ejército y se integra a la vida, a la vida social, a estudiar, a buscar un empleo fuera del tema de las armas o el tema de seguridad, y después regresa a la política cuando Herty Levite y Mundo hacen una propuesta política de cambio, y entonces a él le gusta la apuesta y se suma en un grupo de apoyo para Herty Levite y Mundo. Luego de que muere Herty en condiciones todavía no esclarecidas, esto le reafirmó a Roberto su convicción de que había que hacer algo y que ya no podía estar desde el margen opinando la política, desde las cenas familiares o las reuniones con amigos, que tenía que involucrarse a hacer algo. Y volvió a la política, y desde entonces vivimos con miedo siempre. Y entonces aquí en Costa Rica, pues ahora sabemos de que él había recibido amenazas de muerte. ¿Qué tipo de amenazas? ¿Cómo se recibían? ¿Qué decían? Y además de eso, ¿qué fue lo que intentaron hacer al respecto? No puedo hablar sobre algunos detalles que están, porque acuérdate que hay una investigación abierta y no podemos dar muchos detalles. Solo puedo decir que todos los aparatos tecnológicos de Roberto están en poder de la OIJ, está analizando toda la información que está en ellos,
Y bueno, eso es lo único que puedo decir, pero sí, a partir de que estuvimos aquí, por supuesto, ¿verdad? Que las alarmas y toda la situación de seguridad era muchísimo más alta y Roberto empezó a tomar todas las precauciones debidas que conocía. También siempre que teníamos reuniones con grupos para organizarnos, siempre les hablaba de temas de seguridad, de cómo caminar en las calles, de cómo irse, de andar en grupos, de no ir chateando en el bus, de no ir chateando en las calles. Y él también tomó esas propias seguridades para él y no fue un descuido. Roberto pensó en absolutamente todo, pero creo que nunca pensó que fueran capaces de llegar hasta la casa en plena luz del día. La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó una moción en la que dicen que van a citar al director de la Oficina de Inteligencia y Seguridad para que le explique cuáles fueron los protocolos que activó en protección del mayor Roberto Sacam cuando él denunció este tipo de amenazas y persecución. ¿Hay algo de lo que sí puedas contarnos de lo que habrá hecho el Estado costarricense para proteger de forma activa la vida de Roberto? Yo sé que Roberto se reunía de manera muy frecuente con los agentes de la Dirección de Información y Prensa y que ellos estaban a tanto de todas las situaciones estas que Roberto denunciaba, de lo que estaba pasando, pero no recuerdo nunca que ellos hayan llegado a mi casa a hacer una inspección en el tema de seguridad y hacernos algunas recomendaciones. No recuerdo que Roberto me haya contado en el espacio familiar, ¿verdad? Sí sé que Roberto me decía, los de la DI dicen que en la calle no ande así, no vaya así, o algunas recomendaciones que ya Roberto manejaba también. Pero en nuestro espacio familiar, en la casa, en el condominio donde vivíamos, en el residencial donde vivíamos, nunca llegaron a decirnos como, esto no es lo suficientemente seguro dada la alerta que vos tenés. Y claro, nosotros no íbamos a pensar jamás que en nuestro hogar, en un lugar que es tu espacio seguro, que es tu espacio de amor, donde vive tu hija, donde vive tu esposa, pudieran llegar a cometer este crimen. Él también presentó testimonios ante diversos organismos internacionales. ¿Qué esperas de estas entidades internacionales de protección de los derechos humanos? Yo ya desde ahorita le puedo agradecer a todas las entidades de derechos humanos que se han sumado a esta demanda y a esta denuncia por el esclarecimiento del asesinato de Roberto. Hoy estaba leyendo el comunicado del GREN, también vi a ACNUR a hacer un comunicado y creo que suma de España también, los diputados, el Congreso, el Departamento de Estado. Creo que ha sido una avalancha de solidaridad, pero también de denuncia y de pedir de manera contundente que se investigue este caso a profundidad. Es difícil pedirte que nos ayudes a reconstruir cómo fue esa mañana, pero quisiera solicitártelo. ¿Cuáles eran los planes para el día, Claudia? Como todas las mañanas, nos levantamos, desayunamos y yo me fui para el trabajo. Siempre tengo un mismo horario y una misma rutina. Y después él se quedó, mi hija estaba dormida afortunadamente y escuchó los ruidos y los ruidos no sabía qué pasaba, ¿verdad? Porque uno no está acostumbrado a vivir entre balas y disparos, entonces no tenía ni idea. Es más, en el condominio mismo nadie sabía qué estaba pasando. No sabían qué eran esos ruidos. Fue súper rápido, mi hija estaba dormida y cuando logró salir del cuarto ya había pasado todo. No puedo, una vez más, porque hay una investigación en curso, no puedo dar detalles sobre esa mañana y sobre eso. Solo sí quiero dejar claro que mi hija no fue testigo directa, no vio al agresor, no vio nada. Como te digo, ella estaba dormida porque era temprano en la mañana todavía. Y cuando se levantó ya había pasado todo. ¿Cuál es la demanda que hacen ustedes ante los organismos de justicia y ante los gobiernos de Costa Rica y de España? España tiene que involucrarse más en esto, tiene que pronunciarse directamente en este atentado de Roberto. Era un nacional. Costa Rica además le ofreció la protección en un contexto muy especial, ¿verdad? Y ese ofrecimiento de la nacionalidad, ese ofrecimiento de protección, igual que la protección que tenía acá en Costa Rica, tiene que ser activada y tiene que haber justicia, tiene que haber una investigación, que Costa Rica acepte la ayuda del Departamento de Estado para que pueda haber un equipo interdisciplinario con mayores capacidades o que compartan el análisis para llegar al esclarecimiento de este caso de manera más rápida. Y también España tiene que pronunciarse y también tiene que formar parte de este equipo tripartita que se forma entre estas tres entidades para poder hacer una investigación más profesional. Costa Rica tiene que ser contundente, tiene que ser contundente. Estamos hablando de la soberanía de Costa Rica.
Estamos hablando de un crimen que se perpetra en el corazón de lo más valioso que tiene la sociedad costarricense, que es el hogar y la familia. Anunciaste también que la abogada española Almadena Bernabeu iba a ser su representante legal en la investigación y en un juicio eventual. ¿Qué tipo de apoyo están recibiendo de ella? Almudena, el equipo de Guernica 37, Almudena, Michael y otras personas que se están sumando más a este equipo, que ya Almudena en su momento podrá hablarle, ha sido increíble. Me contactaron, me preguntaron cómo estaba, cómo era el caso, y me dijeron que ellos podían hacerse caso de la representación. Había conocido a Almudena, Roberto y yo conocimos a Almudena cuando se ejecutó el Tribunal de Conciencia sobre el uso de la violencia sexual como crimen de lesa humanidad, en el que Roberto testificó como perito. Y habíamos quedado encantados con ella, la habíamos investigado, vimos todo su perfil y todo para que participara. Ella participó también en este tribunal de manera ad honorem, no cobró absolutamente nada. Y me pareció, entablamos una relación y me gustó mucho, la vi muy humana y además una mujer profesional hasta el final y tenaz. Y me gustó mucho eso, la parte tenaz, porque estos procesos llevan mucho tiempo, son muy desgastantes y necesitamos a alguien que sea tenaz, que siempre vuelva, que siempre vuelva y que siempre vuelva. Así que estoy muy contenta y le agradezco a Almudena que haya aceptado llevar el caso de Roberto. Quisiera regresar ahora al inicio de tu historia con Roberto. ¿Cómo se conocieron? Lo conocí en una fiesta, en algún lugar, y a mí siempre me han gustado las personas serias, responsables y las personas inteligentes. Es algo que siempre valoro de las personas inteligentes. Y Roberto tenía todas esas cualidades. Era serio, era responsable, era inteligente, pero sobre todo era divertido. Siempre le decía a Roberto que si algo lo salvaba en esta vida conmigo, era que era divertido. Cuando yo me enojaba por alguna cosa con Roberto, él siempre me hacía un chiste y me hacía reír. Y yo le decía, ah, la puchica, con eso ya ajustamos otro año de matrimonio, con este chiste de hoy. Y así lo conocí en ese lugar, empezamos a salir, después estuvimos viviendo juntos un tiempo, después nos casamos civil, después nos casamos por la iglesia, nos fuimos a vivir a Jinotepe, nacieron nuestros hijos y 25 años juntos. Su hijo Gabriel dijo en la misa de que él era ingeniero, no sé si ingeniero en sistemas, y además de eso que estaba estudiando administración de empresas. Luego que salió del ejército en 1990, él decide regresar a la carrera que había dejado para integrarse al ejército. En el 79, cuando él triunfó en la revolución, Roberto deja su carrera de ingeniería industrial en la UCA en cuarto año y se mete al ejército. Entonces, cuando terminó, dijo, no, vuelvo de nuevo a la ingeniería y se metió a estudiar ingeniería industrial. Cuando terminó la ingeniería industrial y estábamos casados, recuerdo que mi hija estaba pequeña, tomó la decisión de estudiar la maestría en la UCA y empezó a estudiar la maestría, luego dio clase ahí mismo porque uno de los profesores lo vio muy bueno, muy inteligente y lo contrataron en la UCA para que diera clase, daba la clase de planificación estratégica. Y últimamente, con este afán que le gusta el análisis político y todo, dice, me voy a meter a estudiar una maestría en geopolítica. Y ya estaba desde el año pasado, más o menos desde julio del año pasado, estaba estudiando la maestría en geopolítica, especializándose y siendo coherente con lo que siempre le dice a los chavalos, estudien, síganse formando, sigan aprendiendo. Él también se metió a seguirse formando, seguir aprendiendo, seguir reconstruyendo un montón de cosas que todavía traemos, ¿verdad? Que siempre tenemos que estar en ese proceso. ¿Qué planes quedaron inconclusos con su muerte? ¿Y cuáles de esos planes crees que van a ser efectivamente realizados? Roberto tenía un sueño y era que Nicaragua volviera a ser república. Y ese plan todavía que nos queda inconcluso, no solo a Roberto, le queda inconcluso a todos y a todas. Y nos convoca una vez más a todos y a todas. Y yo sí quiero hacer un llamado a esa unidad de la cual hablamos dentro de la diversidad, ¿verdad? A empezar a hablar de consenso entre nosotros, a empezar a reconciliar a esta oposición que está tan fragmentada y que necesita sentarse a hablar, a limar las asperezas y pensar en ese bien mayor que nos une absolutamente a todos. Necesitamos sacar a esa dictadura de Nicaragua porque queremos volver. Y no podemos seguir en el exilio, no podemos seguir, la situación de Nicaragua es insostenible, la situación del exilio es insostenible. Y eso nos convoca a todos por encima de un montón de cosas que son menores.